Muy buenas a todos y a todos. Estamos en Sisión. Parados y Precarios de Asturias organiza una manifestación denunciando la situación no solo de la mocedad, sino de todo el mundo del trabajo. Sumado esto a los problemas de corrupción, no solo en Asturias, como el caso del sindicaliero Fernández Villa, sino también a nivel de España. Y estamos aquí, Galderiques de Asturias Televisión, cubriendo esta manifestación para que tener toda la información sobre este asunto. Estamos con Uge de Parados y Precarios de Asturias. Uge, muchas gracias por estar en Galderiques de Asturias Televisión. A vosotros. Estáis organizando, como estamos en nuestras espaldas, una manifestación porque la mocedad tiene un futuro bastante complicado, ¿no? Sí, parece que últimamente no encontramos trabajo, tampoco se nos deja estudiar, quitándoslo todo. Y hay gente que puede emigrar, pero no queremos eso. Nosotros lo que queremos es un trabajo con derechos aquí en Asturias y quedarnos aquí, que llega a nuestra tierra y queremos vivir aquí. Aparte, tuvisteis otra acción que fue en la parada de los Alsas de Sisión. Pusisteis un cartel, la generación Alsa, ¿no? Que es muy significativo, ¿no? Sí, hubo una generación Alsa a tiempo, que fue una generación de jóvenes que tuvo que colar fuera. Colaron para España en aquella época, ahora es verdad que se marcha para Alemania y para otros lados, pero es lo mismo al fin y al cabo. Y sí que no queremos ser otra generación de esas, fue un acto un poco más para convocar la manifestación y nada, no queremos otra generación de esas, queremos vivir aquí y en las maneras que se nos ocurren para pelear, salir a la calle y protestar, de otra manera nada. Y aparte, bueno, que la clase política un poco mira para otro lado, ¿no? Para otro lado y dice que, bueno, que no, que es lo normal, que es formarse de ir fuera, cuando lo grave es cuando uno va fuera a formarse y es positivo, pero cuando va obligado y otra cosa. Claro, eso es una cosa, que tú decidas marchar fuera para formarte, para luego volver y trabajar mejor, haber aprendido más de un tema. Que lo que pasa ahora es que nos formamos aquí, pero nos preparan para trabajar en Europa, pero además para trabajar en precario. Aquí imposible trabajar y allí topamos trabajo precario, que además marchamos obligados, no ya marchamos por voluntad propia, nosotros lo que queremos es quedarnos aquí. Hay una chavalina marcha ahora para Alemania, marcha obligada. No. Aparte de Precarios y Precarias de Asturias, lleváis trabajando duro. ¿Cómo se suma la siente? La siente, digamos que la mocedad está un poco cansada, ¿no? de toda esta situación. Y un poco difícil llegar a la gente joven, la verdad que es un poco difícil. Y es más fácil llegar a la gente un poco mayor, que está más acostumbrada, podemos decir. La gente joven parece que se nos acostumbró a no pelear, a quedarnos en casa, a ver la tele y tragar con todo, que ya vendrá mejor, mientras papá y mamá nos ayuden, pero no. A ver si supongo que empezarán a despertar poco a poco, viendo que no tienen futuro ellos tampoco. Y ya para rematar, Uge, aparte de esto hay que sumar lo que lle toda la corrupción, que lle endémica. En Asturias el caso Villa, en España otros casos. Quiero decirte que encima esos políticos que dicen que hay que emigrar, ellos están agarrando todo para el bolso, ¿no? Coño, claro, eso es muy fácil, pero eso siempre fue así. Quédense ellos les perres, nosotros que nos comamos la mierda, mientras ellos vivan bien, tan tranquilos. Pues quiero agradecerte que atendieras a Galderiques de Asturias Televisión, Uge, gracias. A vosotros otra vez, muchas gracias.